En este vídeo vamos a ver 7 acciones con rangos de celdas. Lo importante no estará en los métodos y propiedades que vamos a utilizar en los ejemplos, sino en las formas de hacer referencia a los rangos de celdas. El dominio de estas distintas formas de referirnos a celdas o rangos es muy importante porque nos dará flexibilidad y versatilidad a la hora de programar. Si la forma de hacer referencia a celdas la dominamos, los métodos y propiedades que es posible aplicar a cada objeto las podremos consultar con relativa facilidad en la ayuda de Visual Basic. Por lo tanto, comencemos con los ejemplos. Tenemos en primer lugar una macro, acciones con rangos 1, en la que podemos ver una forma de hacer referencia a un rango de celdas, mediante el objeto range y entre paréntesis y entre comillas ponemos las referencias a celdas desde la primera hasta la última y todo separado por 2 puntos. El significado de este código es que a este rango se le va a aplicar este valor. Este valor coincide que es el de la celda A1. Así que si ejecutáramos esta macro, por ejemplo, estando situados dentro de ese código y presionando F5, veríamos el resultado a la izquierda. Otra forma de hacer referencia a rangos la tenemos en la segunda macro. Estamos utilizando el objeto range, pero esta vez estamos haciendo referencia a un rango discontinuo. Por un lado, tenemos las celdas que van desde A3 a C3 y por otro lado, celdas que van desde A7 a C7. Vemos como esos rangos no son contiguos y tienen que ir separados por una coma. Para este ejemplo hemos utilizado el método clear, que al ejecutar la macro vemos cómo hace su trabajo y limpia esos rangos. Ahora tenemos una forma todavía más distinta de hacer referencia a celdas. Se trata de la propiedad cells. Esta instrucción necesita 2 argumentos entre paréntesis. El primero de ellos hace referencia al número de fila de la hoja y el segundo argumento al número de columna. Aquí insistimos que hay que destacar la forma de hacer referencia a filas y columnas. Si con los métodos anteriores utilizábamos letras para las columnas y números para las filas, aquí es radicalmente distinto. Así que vamos a comprobar esta macro que concretamente utiliza el método copy. Presionamos F5 y vemos cómo la celda queda remarcada indicando que está copiada al portapapeles. Vamos ahora con la cuarta macro. Tenemos otra forma de hacer referencia a celdas. Esta vez también es mediante el objeto range, pero esta vez, en vez de hacer referencia a celdas mediante letra y número, ahora incluimos antes de una coma una propiedad cells, que ya la hemos estudiado anteriormente, y después de una coma otra propiedad cells. De alguna forma, la primera de las propiedades cells está aportando una coordenada porque hace referencia a una celda y la segunda de las propiedades cells está aportando otra coordenada distinta. Entre la primera y la segunda coordenada es la zona a la que está haciendo referencia range. En este caso, esta línea de código utiliza el método select y vamos a comprobarlo. Así que presionamos F5 y ahí tenemos el resultado. Y vamos con la quinta macro. En este caso se hace referencia a un rango de celdas, que en este caso es solo una, mediante un nombre de rango. Vemos como el nombre de rango es fecha hoy y va entre corchetes. Es evidente que para este caso debe existir ese nombre de rango en Excel. Vamos a comprobarlo desde la ficha fórmulas y dentro de nombres definidos, administrar nombres. Vemos como aquí está nuestro nombre de rango, fecha hoy. Así que si ejecutamos esta macro, lo que vamos a conseguir es asignar un valor al rango representado por el nombre fecha hoy, que va a ser igual a la fecha de hoy. Vamos a ejecutar mediante F5 y aquí tendríamos esa fecha. Ahora vayamos con la sexta macro, en la que podemos ver una forma de hacer referencia a celdas mediante ActiveCell, que se está refiriendo a la celda que en el momento de ejecutarse la línea de código esté activa. Por ejemplo,
Si activamos esta celda y ahora ejecutamos el código, lo que nos diga el código se va a realizar en la celda que en ese momento estaba activa, por lo tanto en B17. Y por último, un método algo más complicado, pero vamos con él. La primera de las líneas ya la conocemos. Utiliza la propiedad cells y después el método copy. Es decir, que la celda D1 va a quedar copiada al portapapeles. Después tenemos otra línea de código donde nos dice que con la celda activa vamos a considerar un desplazamiento, es decir, offset, de 2 filas hacia abajo y 2 columnas a la derecha. Por lo tanto, desde ActiveCell hasta offset 2,2, esto es la referencia a un rango. Por ejemplo, si consideramos que la celda activa va a ser D1, el rango al que se hace referencia sería desde D1, 1 y 2 filas hacia abajo y 1 y 2 columnas hacia la derecha. Por lo tanto, F3 sería nuestra celda de referencia o el rango al que nos estamos refiriendo con este objeto. El resto de código sería un método pasteSpecial que lo que hace es pegar los valores que pudiera haber en el portapapeles. En este caso era solamente la celda D1. Vamos a situarnos también en esa celda y a ejecutar la macro. Nos situamos también sobre el código y presionamos F5. Y aquí tenemos el resultado.